Buenos días, ¿cómo amanecen? Buenos días, profe. Buenos días, Anderson, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días, profe. Buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo van Buenas, profe. todos? Buenos días, Cristian. A ver, asistencia, más o menos. Los tercios de grupo. Bueno, la última vez que vimos tema, nosotros miramos el momento angular de una partícula puntual. ¿Sí? Hoy vamos a mirar el torque también de una partícula puntual. O sea, primero vamos a ver las cosas puntuales y luego vamos a ver las cosas ya para objetos sólidos. Porque también tienen momento angular y también tienen momento perdón, también tienen momento de torsión, o sea, torque. ¿Listo? Voy a compartir. Listo. Ok. Para ustedes, ¿qué es el torque? ¿Lo vieron el video? Ni idea de qué les hablo. Sí, señor, de momento. Diría que la ¿De la qué? B. La capacidad del eje de rotación para hacer girar objetos. Bueno, el eje de rotación es simplemente un puntico, ¿no? Este sería mi eje de rotación. Y ese sería el eje alrededor del cual el objeto gira. No es circular. O sea, el eje como tal no tiene ninguna capacidad. Es la referencia al respecto de la cual nosotros podemos rotar un objeto. Sí, es el eje de rotación. No sé si será la A, profe, en la fuerza, o el esfuerzo. Ajá. Cuando nosotros tenemos torque, estamos hablando de la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar. Y de hecho, eso se expresa muy bien en esta ecuación. Cuando me dicen a mí la sumatoria de todos los torques que actúan sobre un objeto es igual de hecho, después se puede ver como una sumatoria. Bueno, veremos solamente un torque. Torque. Ok, R cruz F. ¿Recuerdan el momento angular de la pasada? Teníamos que el momento angular era igual a R cruz momento lineal. De hecho, estas ecuaciones se parecen bastante. ¿Por qué? Porque las dos tienen algo que ver con respecto a una posición de la partícula. Y esa posición de la partícula no era con respecto a cualquier eje, era con respecto al eje de rotación. De hecho, entonces cuando tenemos aquí que el torque es igual a R cruz F, estamos hablando de la capacidad de rotar con respecto al eje de rotación y acá también el momento lineal que tiene con respecto a la partícula, perdón, y el momento angular con respecto al eje de rotación. O sea, son muy similares. De hecho, tienen más relaciones, ahorita las vamos a escribir de las que ustedes creen. Bueno, de esta ecuación entonces nos quedamos, ya que ese producto cruz pues va a ser igual a las magnitudes por el seno del ángulo entre los dos vectores, es decir, entre R y F. ¿Listo? ¿Hay más de esto? Sí, claro. Por ejemplo, cuando hablan aquí del brazo de torque, ¿a qué se refiere? Vamos a mirarlo de manera bastante general por acá. Ok. Aquí tengo la posición de la partícula con respecto a un eje de rotación. Listo. Voy a colocar una fuerza en cualquier ángulo.
colocar así acá. A ver, tengo espacio. Hacia acá. ¿Listo? Esa es la fuerza F. Bien, cuando nosotros cogemos y miramos esta partícula, ¿cuánto es el ángulo con respecto al horizontal? O mejor, ¿cuánto es el ángulo con respecto al vector R y F? Pues por supuesto yo extendí un poquitico esta línea para poder colocar el ángulo entre los dos vectores, ¿no? O sea, esto es la definición de torque. Yo podría llegar a pensar en algunas cosas fundamentales de esta definición. Primero, quiero hallar qué sería esto. Yo creo que ustedes lo vieron en el video. ¿Entendieron qué es esta la letra? ¿Qué era esta letrica que está acá? Derivada, ¿no? No. No. Ahí no tengo diferencial o derivado o algo por el estilo. Simplemente una letra D. Miren lo que es la posición por el seno del ángulo entre los dos. Es decir, este es el brazo de torsión. No me acuerdo si la letra que estaba en el video era esa. No, es que en una parte decían que la derivada del torque es. Digo, la derivada del momento angular es torque. Sí. Sí, ahorita lo Pero vamos a no ver sé también. qué era eso. Listo, tranquilo. El brazo de torsión. Brazo de torsión es la capacidad, ojo, la capacidad que puede llegar usted a tener para rotar el objeto. Y se calcula así. Yo voy a hacer una extensión rápida gráficamente de esta fuerza F. ¿Ok? Es decir, mi vector F básicamente me interesa es la línea de acción de F. Entonces lo hago la extensión. La voy a hacer hacia abajo porque resulta que ese brazo de torsión sería la distancia que hay entre este eje del observador hasta esa fuerza, hasta ese punto y forma un ángulo perpendicular. ¿Ok? Esta es la distancia de. Esta es. Ese brazo de torsión es qué tan eficiente es esta fuerza para causar o no rotaciones. Por ejemplo, yo puedo llegar a imaginar dos puntos casi que mínimos y máximo en el cual esa fuerza de pronto no vale nada. Ese brazo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo acá el vector R? Mira por aquí dos ejemplitos rápidos. Ah, carajo. Bueno, de aquí. Quería hacer más. Bueno, aquí tengo dos situaciones del vector R y voy a mirar situaciones bastante críticas del vector de fuerza. La primera que quiero mirar es cuando el vector de fuerza está casi acostado con el eje. Cuando está por acá. ¿Cuánto sería el brazo de torsión ahí en ese caso? Pues podría llegar a repetir el mismo experimento que tenía yo, colocarlo hasta acá y Casi miren cero, ¿no? qué tan pequeñito es, exacto. Aquí el brazo de torsión es una cosa diminuta. Entonces el brazo de torsión acá, cuando las dos son paralelas, R y F, le puedo asegurar que es cero. Es decir, cuando el seno del ángulo entre el vector de posición y la fuerza sea cero. ¿Cuánto me da seno de cero? Cero. Cero. Entonces, imaginemos lo siguiente. Esta es la bisagra de una puerta y esta es la manija de una puerta. Yo quiero abrir la puerta. ¿Qué pasa si yo abro la puerta jalándola?
como intentando sacarla de la bisagra. Logro conseguir una rotación de esa puerta, logro hacer que la puerta se abra. No. No. Para nada. Entonces, este es el mínimo de eficiencia que se tiene. Bueno, que es muy chiquitico, ¿no? Pero cuando están totalmente paralelos, es el mínimo de eficiencia que tiene la fuerza para inducir rotaciones sobre el sistema, sobre la puerta. Y en ese caso, el brazo de torsión es cero. Entonces, el brazo de torsión es una medida de la eficiencia, de qué tan buena o mala va a ser esa fuerza para poder hacer la rotación. ¿De qué otra cosa me dependería este torque? Pues por supuesto de la fuerza F. Si la fuerza F es muy grande, aunque el brazo de torsión sea pequeño, pues tendremos una rotación, un torque. ¿Ok? Bueno, aquí se me olvidó colocar algo. Que esto va en una dirección vectorial, ¿no? Aunque no la conozcamos. Bien. Si estos dos van, por ejemplo, en el plano XY, este iría en el plano Z, ¿no? Ya, en el eje perpendicular. Y la otra es qué pasaría si yo tengo la fuerza casi que perpendicular. Estaría la máxima eficiencia, ¿no? De hecho, ¿qué pasa cuando la fuerza hace 90 grados con respecto a la posición? ¿Cuánto es el brazo de torsión? O sea, aquí ya teníamos que si el ángulo era 0, entonces el D también era 0, ¿no? Pero si aquí el ángulo es 90, D sería tan eficiente como la distancia. Porque me da simplemente 1. Es decir, el seno de 90 acá me va a dar 1 por R. Y ese sería mi brazo de torsión. Pues ahí es que nosotros tenemos la relación de que cuando las fuerzas están a 90 grados, la eficiencia de esa fuerza para inducir rotaciones es simplemente R por F. O sea, si nosotros cogemos la manija de la puerta y hacemos la fuerza a 90 grados, tenemos la máxima eficiencia para abrirla o cerrar. Entonces, si tenemos aquí, de nuevo, bisagra, manija de puerta y jalamos la puerta a 90 grados, podemos abrirla más fácilmente. Pero es que la manija de la puerta tampoco es que esté puesta por acá cerca de la bisagra. No, todas las puertas, usted siempre aplica la fuerza, siempre está la manija lo más alejado posible de la puerta, porque ahí es donde tiene más eficiencia. Ahí es donde hace mayor torque sobre el objeto para ponerlo a rotar desde uno de sus extremos, desde donde está puesta la manija. ¿Les quedó claro? ¿No tienen alguna duda? Buenas. ¿Bien? Sí, profe. Creo que sí, quedó claro. ¿Esto vieron en el video? ¿O no? Sí, pero el D como brazo de torsión no, creo que no había quedado eso. No me acuerdo si era D o S o otra letra. No Ahora no me era, acuerdo. era D, profe, pero no, Ok. al menos de mi parte no me había quedado explícitamente. Sabes que creo que en el video digamos, solo ponen el ejemplo de ángulo de 90, en el que D es igual a la posición. Ok, listo. En general es esta distancia, ¿no? Desde la línea que usted puede decir, uy, es que la fuerza va en esta dirección, forma un ángulo perpendicular con 0. Esa es la línea de acción de la fuerza. Y ese concepto de línea de acción, de hecho, nosotros lo vimos la vez pasada cuando miramos la línea de acción del momento. ¿Recuerdan una partícula que estaba aquí estaba mi observador y mirábamos, ¡fum!, la línea de acción del momento, calculábamos con esa distancia. Bueno, lo vamos a hacer más adelante. Esa línea de acción se aplica para las dos ecuaciones. Ok. Esta es la misma, no sé por qué está aplicada. ¿A qué corresponde entonces el brazo de palanca? La palanca el brazo de torsión, brazo de palanca. Creo que en este documento hay una donde le dicen el torque torca. Son varias formas de decirlo. Entonces, ¿a qué correspondería? La B, ¿no, profe? La distancia perpendicular entre el eje de rotación a la línea de acción a la fuerza. Muy bien. Sí, es. Eso. Perpendicular. Acá está.
Esto me quedó bonito. Esto más o menos. ¿Cómo determinamos que el torque es positivo o negativo? Aplican las mismas reglas de la velocidad angular, aplican las mismas reglas que el momento angular. ¿Qué opinan? No me equivoco, si va en dirección antihoraria es positivo, ¿no, profe? La Eso le iba a comentar, digamos, creo que uno pone la condición de que si va antihoraria o horaria, pues cuando hay muchos torques, uno pone la condición, ¿no? No. O Pero en sea, sí lo he visto, en el Carlos. video le hicieron, sí. Sí lo he visto y es cierto. Él llega y dice, no, si hay muchos torques a la derecha, entonces decimos que esa es la dirección positiva. Ok, pero si a usted le preguntan el torque neto, ojo, que hacen las fuerzas y usted no tiene movimiento, es decir, no sabe a qué es igual la sumatoria de torques, porque normalmente la sumatoria de torques es igual a la sumatoria de masas. Es decir, fuerza... ay, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? La clase pasada les había mostrado algo como esto. Momento igual a la masa por la velocidad. Entonces yo les decía, vamos a verlo más adelante, pero este momento también es igual a una medida de la inercia, solo que no es rotar, no es trasladar, sino rotar por la velocidad angular. Esta es la fuerza. Este es el momento lineal. Mire la relación que tiene con el momento angular. Si yo le dijera que hay una relación muy parecida para fuerzas, solamente que es para la capacidad que tienen dichas fuerzas de inducirme rotaciones, usted casi que ya puede predecir el resto de la ecuación. ¿Qué coloco acá? Anímense. ¿A qué también sería igual el torque hablando de estos términos? La dirección de la, ¿A qué? a la dirección de la aceleración, ¿Cuál aceleración? de la fuerza. Entonces sería la posición por la masa por la aceleración, ¿no? Más bien míralo por esta parte. Aquí tenemos momento lineal. Masa mientras, o sea, la inercia lineal cuando se traslada por la velocidad lineal. Momento angular. Inercia que tiene la masa cuando rota, que la vamos a ver por velocidad angular. Es exactamente igual lo que tenemos acá. Para fuerzas igual a inercia lineal por aceleración lineal y torque, que es la capacidad que tienen las fuerzas para inducir rotaciones, va a ser igual a ¿qué? A la velocidad angular, ¿será? inercia por aceleración angular. Tal cual. ¿Por qué velocidad angular? Lo que le estoy diciendo es que las fuerzas, la segunda ley de Newton rotacional y traslacional es casi la misma ecuación. Esta es la segunda ley de Newton. Este torque que tenemos acá. Es decir, a la I, la inercia que la vamos a ver, por la aceleración angular. Es la misma ecuación. Igualita. ¿Ok? Bueno. ¿A qué me refería? Recuerden que esta velocidad angular puede ser positiva o negativa dependiendo del giro. ¿Sí? Nosotros tenemos velocidad angular positiva si girábamos antihorario y negativa si girábamos horario. También teníamos de la aceleración angular que era positiva si hacía que el cuerpo tendiera a girar de manera antihoraria y negativa si era que tendiera a girar de manera horaria. Bien, estos vectores, por cierto, pueden ir en dirección contraria. El de la aceleración no tiene por qué ir en el movimiento. Pero si yo dejo que pase un tiempo infinito, eventualmente el de velocidad y el de aceleración se alinean. Entonces van a estar siempre apuntando a la misma dirección. Entonces, ahora sí, ¿cómo determinamos si el torque es positivo o negativo? Y es que, Carlos, a esto quería llegar. Esto puede ser igual a cero si el objeto no rota. Pero no quiere decir que no haya torque sobre él. Sí pueden haber torques sobre él. Entonces el torque sí tiene una dirección preferente. ¿Ok? Entonces si el torque es positivo es porque induce una rotación antihoraria, aunque el cuerpo no rote.
Si el torque es negativo es porque induce una rotación horaria, aunque el cuerpo no rote. Se puede tener un cuerpo con aceleración cero, con velocidad cero, que no rote. No quiere decir que yo no le esté haciendo torque. Por ejemplo, la puerta. Yo le puedo hacer una fuerza gigante, así, lo máximo brazo de torsión, la fuerza espectacularmente grande, todo para que se abra. Pero si está con seguro, yo no la puedo abrir. Es decir, no produzco rotaciones, pero sí le estoy haciendo un torque gigante con una fuerza espectacular que me va a inducir esas rotaciones, más no la produce, porque hay otra fuerza que se opone. Entonces tenemos un torque espectacularmente grande, positivo, y una fuerza que se opone al movimiento, que será la normal de de la cerradura cuando está cerrada, negativo. Conclusión, esta sumatoria de torques es igual a cero, pero hay un torque positivo y un torque negativo. Entonces sí hay una dirección de la torsión. ¿Listo? Bueno, Vale, profe. eso lo vamos a ver ahorita en un ejercicio, de hecho. ¿Cuál sería? ¿Qué opinan? La A. Positivo se La- tiende a causar una rotación antihoraria. Negativo se tiende a causar la otra. Muy bien. Piensa en este ejercicio unos minuticos. Ok. Yo le digo sola y únicamente calcula el torque. Es decir, no sobra un poco, pero se podría decir no rota. No va a rotar el objeto. Simplemente nos están pidiendo la sumatoria de torques. No nos están pidiendo a qué es igual. Si es igual a estas cosas, eso ya depende de si tiene aceleración o no. Y este tema, de hecho, lo vamos a ver después, cuando miremos objetos sólidos. Pero yo puedo calcular la sumatoria de torques. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer para calcular esa sumatoria de torques? Bueno, pues primero la sumatoria de todos los torques va a ser igual a la posición a la que se encuentre la fuerza 1 por dicha fuerza, más la posición en la que se encuentre la de fuerza 2 por dicha fuerza, más... Ay. Es decir, en general yo voy a mirar cada una de las posiciones y voy a hacer el producto cruz por dicha fuerza, ¿cierto? Entonces yo podría llegar aquí a colocar a los vectores rápidamente. Me quedo como chueco, pero bueno.
Bien. Calcular esos vectores podría ser fácil incluso, porque solamente necesito una cosa, necesito la medida de la caja. Es decir, si es un objeto como un rectángulo, sería la misma medida, ¿no? Entonces, calcular si este es el centro de masa, el angulito que tiene acá la primera posición, pues sería ¿cuánto? Si tiene medidas de A medios y A medios hasta la esquina. ¿Qué opinan? ¿Cuánto sería el ángulo? 45. 45 grados, claro, perfecto. ¿Cuánto me da el seno de 45 grados? 1 sobre raíz de 2. Perfecto. ¿Y qué serían mis coordenadas R1 y R2? Bueno, pues sería simplemente acá menos A medios en I y de subida A medios en J. Entonces ya tengo las coordenadas del vector con el cual puedo hacer el producto cruz con la fuerza 1, o tengo de hecho la magnitud de este vector, porque acá la hipotenusa, es decir, este R, sería con una medida de un triángulo A medios y A medios. O sea, todo esto es calculable. ¿Listo? Todo lo que tengo ahí es calculable. Perfecto. Ahora mi pregunta es más, porque digamos que no vale la pena hacer el ejercicio completo. Es más de examinemos los valores. Por ejemplo, ¿qué me daría a mí este torque que hace la fuerza 1? ¿Positivo o negativo? Digo que Tío, profe. Muy bien. ¿Qué sería el torque que hace la fuerza 2? Es que el centro de masa me quedó como chueco. Pero se está aplicando en toda la mitad del cuadrado. No, ¿Cómo, Julián? pero eso sí hace que rota. O sea, que vuelva. Son paralelos. ¿Señor? Entonces no rota. ¿No rota? No, él nunca está Da rotando. cero, ¿no? O sea, Por eso, o sea, no tiene que rotar. ninguna de los torques o la sumatoria de todos los torques no induce rotaciones. Exacto, este da cero. Este torque es nulo completamente. ¿Qué pasaría con el que hace la fuerza 3? Negativo, ¿no, profe? Ok, entonces este sería un torque negativo. ¿Por qué? Porque este me está induciendo rotaciones horarias. ¿Listo? Totalmente horarias. Y el que hace la fuerza 4. Positivo. Miren que, y ya lo vimos en un ejercicio antes cuando mirábamos la parte de fuerzas, el equivalente de esta fuerza que está aquí. El equivalente de esta fuerza que está aquí. Es exactamente igual a dibujarla acá. O sea, nada cambia. ¿De acuerdo? Ponerle la flechita aquí de la fuerza, es decir, que se aplique en el punto, es más una convención de si yo estoy empujando o si estoy jalando. Pero en sentido práctico es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo coloco esto, en efecto me va a inducir una rotación positiva. ¿Y cuánto sería el ángulo entre las dos? Entre F4 y R4. 90 grados. Entonces quiere decir que esta sería positiva y sería de hecho más efectiva que esta y esta en respecto a su brazo de torsión. ¿Ok? Y toda esta sumatoria de torques serían igual a 0. ¿Cuál es una buena pregunta para esto? Puede ser ¿cuál es F4? ¿Ok? Porque le están preguntando, calcula el torque, la sumatoria de torques o torque neto, si el cuerpo no rota, ¿cuál sería la fuerza 4? O mejor, la fuerza 3. ¿Por qué digo la fuerza 3? Esta fuerza F1 y F2 no pueden ser iguales. Nunca.
Porque si fueran iguales, esta fuerza no existiera, por ejemplo. Listo, el cuerpo no rota. Le estoy haciendo una fuerza aquí que induce una rotación negativa, una positiva. Estos dos torques se cancelan, ¿de acuerdo? Chan y chan, adiós. Pero no, mire que hay más fuerzas que inducen rotaciones en sentido antihorario. Por lo tanto, esta fuerza 3 tiene que ser mucho más grande. Aparte que su eficiencia está disminuida, ya que hay un ángulo de 45 grados entre R y F. ¿Ok? Entonces se podrá preguntar cuál es la fuerza 3 o la fuerza 4, cualquiera de las dos que equilibre el sistema. Son esta clase de ejercicios. Y mire, Anderson, aquí sí me daría un torque total. Este me daría positivo, este me daría negativo, este me daría positivo. Vamos a calcular uno rápidamente. El 1 puede ser. ¿Listo? De nuevo, puedo mirarlo de dos maneras. Puedo mirarlo como menos a medios i, es decir, voy a escribir el vector r, cruz a medio j, ajá, cruz el vector f está en dirección de menos x, menos f1 en i. ¿Listo? Y lo que me dé. ¿Qué va a pasar con esta componente, por ejemplo? I cruz i, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da el producto cruz entre I y cruz I? ¿Y cruz y no a cero, profe? Claro, cero, completamente. Y ahora tengo el producto cruz entre J e I. Y recuérdense el orden, ¿no? I, J, K. Un circulito positivo. Estoy recorriéndolo al revés. ¿Cuánto me da el producto cruz entre J e I? Menos K. Menos K. ¿Y con este menos? K positivo. K positivo. Es decir, en efecto, esa es una rotación positiva. Me quedaría a medios por... Espere, ¿qué estaba haciendo? Por F1 medios K. ¿Listo? O podríamos haberlo hecho por el otro lado. Simplemente, ¿cuál es la magnitud de R? Bueno, ¿cuánto me da aquí esta hipotenusa? Si cojo los catetos como A medios y A medios. ¿Cuánto me da la magnitud del radio? Hipotenusa, cateto cuadrado más cateto cuadrado, le saco la raíz. Evíteme la presa. ¿No? Raíz de 2 veces cateto. Ok. Entonces, raíz de 2 por A. ¿Listo? Entonces ya tengo este pedacito. ¿Listo? Necesito la magnitud de la fuerza y el seno del ángulo entre las dos. ¿Listo? Magnitud de la fuerza a F1. Nada que hacer. Y el ángulo entre las dos, ¿cuánto me da el seno de 45? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Anderson, según esto, nos da A. AF1. ¿Estás seguro de esto? Profe, creo que la hipotenusa no da eso. Porque digamos, metámoslo entre la raíz sería A sobre 2 más A sobre 2. Sería 2A sobre 2. Y se cancela el 2 y quedaría A, ¿no? No confío. Y el 2, entonces, ¿qué pasa con la raíz? Ahora sí, raíz de 2 sobre 2. Bueno, raíz de 2 sobre 2, eso es igual a 1 medio por 1 medio, aquí me queda 2 arriba, ¿no? Y aquí me queda 4. Y 2 sobre 4, 1 medio. O sea, sin importar cómo yo haga el ejercicio, va a llegar al mismo resultado, a AF1
sobre 2. Ah, bueno, por supuesto, la dirección vectorial, ¿cómo la escojo yo cuando lo estoy haciendo así por magnitudes? Regla a la mano derecha, no hay más. R cruz F va saliendo del tablero, va en dirección de K y es positivo. Listo. Hacerla por vectores, por supuesto, me permite que la dirección vectorial salga analíticamente, con cálculos de una. Pero si la estoy haciendo por magnitud y ángulo, pues necesito la regla de la mano derecha. Bueno, esa es solamente una componente. Esta es igualita. Y pues esta, pero negativa, ¿no? Y esta diferente. Pero ahí sería la forma en la que se calcula. Profe, F3 es la misma que F1, ¿no? Pero negativa. Sí, pues aquí tenemos, o sea, aquí no podemos hacer R cruz F, acuérdense que la mano se cierra en el otro sentido, en el sentido más corto, o sea, me tocaría girarla, R cruz F, me da negativo entrando al tablero. O así, primer vector, primer vector, mi segundo vector iría como acá, este tiene que estar entrando. No hay de otra. Para el tercero me queda la K negativa. Bueno, y esta es la forma en la que se calculan para esos ejercicios. Eso ya lo hemos visto la vez pasada, pero con el momento, ¿no? Angular. Pero vale la pena también recordarlo acá. La fuerza tendrá una mayor tendencia a rotar el objeto en torno al eje de rotación, sí. ¿Qué opinan? ¿La C? ¿Aumenta la magnitud de la fuerza o el brazo de palanca? Exacto, solo depende de esas dos cosas, ¿no? Brazo de palanca pues es R por el seno de la proyección de los dos vectores. No es más. Ok. ¿Cómo calculamos el torque total cuando varias fuerzas externas actúan sobre el mismo objeto rígido? Suma vectorial. Mediante la suma vectorial de los torques realizados por cada fuerza externa. Sí, la sumatoria de todos los torques es el torque neto o el torque total, el torque que actúa sobre un sistema. Yo puedo llegar y, lo que dije en la puerta, intentar abrirla y si está con llave, el seguro va a estar haciéndome un torque en dirección contraria. O alguien está jalándola del otro lado, en cualquiera de los casos. Si alguna de las dos torques es mayor, es decir, yo podría llegar a hacer mucha fuerza aquí en la, ¿cómo se dice? En la chapa de la llave, ¿sabes? En la manija, bueno, en la manija. Y otra persona podría estarla intentando detener, pero acá. De pronto los dos tenemos la misma fuerza, ¿sí? Pero yo estoy haciendo mayor torque porque yo estoy apoyándome en una mayor distancia. Si él hace la misma fuerza, pero la hace a una distancia medio, digamos, él estaría haciendo un torque menor. Por lo tanto, eso tendría un torque neto diferente de cero. Y el torque sería que yo gano. La puerta empieza a rotar, empieza a acelerarse. Y ahí sí empezamos a mirar cuál es la inercia de la puerta, que es con lo que vamos a jugar más adelante, a calcular esta inercia, y qué aceleración angular tendría entonces esa puerta ya que está rotando. Vale. ¿Es posible tener esto? ¿Una sola fuerza que se aplica a un cuerpo para alterar las dos cosas? ¿O no? Sí. Profe, yo creo que no. ¿Será? Depende del cuerpo y de cuántas libertades tenga. Si yo cojo, no sé, ese estuche de gafas y lo clavo a la pared, yo no podría llegar y sino rotarlo. Pero si este objeto está así como está, y yo le aplico una fuerza en una esquina, estoy induciendo, ojo, y que la fuerza no sea también de 90 grados. A eso me refiero, me lo muestro acá. ¿Por qué? Porque si yo hago la fuerza de 90 grados a un objeto de esta manera, lo posible es que él simplemente rote, si es que sube, ¿no? Rote y se quede en la misma posición. No tenga más que hacer.
Pero si le hago una fuerza, digamos, en esta dirección, entrando en el objeto y aparte que tenga una componente que le haga torque, más otras componentes que de pronto no hagan torque porque se anulen con R, pero sí le van a dar un momento, van a darle un impulso. Entonces este objeto va a rotar mientras se mueve. ¿Ok? Imagínenselo en el espacio. Si está flotando en el espacio, yo le hago una fuercita por aquí perpendicular al centro de masa, es posible que él simplemente rote. Si le hago una fuercita así, es posible que él simplemente se traslade. Pero si le hago una fuercita que combina las dos, una fuerza hacia acá y una hacia allá, es decir, una diagonal, le hago las dos cosas. Él se rota mientras se traslada. ¿Listo? El trabajo realizado por una fuerza es un producto de fuerza y distancia. Por su parte, el torque debido a una fuerza de producto de fuerza y distancia. Ah, ok. ¿Implica esto que el torque y el trabajo sean cantidades físicas equivalentes? ¿Qué opinan? Porque es cierto, el trabajo realizado por una fuerza externa es el torque por la distancia recorrida. Y esta de distancia cruz fuerza, ¿tiene algo que ver las dos? Yo diría que tendría una leve similitud, más no sé si sea totalmente coherente decir que sean la misma. La O similitud sea, que tienen. Ujú. si es afectar la posición de una partícula, solo que en el espacio se supone que tenemos un eje. La similitud que tienen, casi que la única similitud es esta, la unidad, metros por newton. Para el torque con esta está bien. Para la energía nosotros manejamos la unidad de julios, ¿cierto? Ok. ¿Qué otra cosa podemos hablar de que tenga similar? Realmente no mucho, porque es que el trabajo es la medida de qué tanta energía le puede llegar a transferir una fuerza a un cuerpo. ¿Ok? Es decir, usted le hace una fuerza en la dirección del desplazamiento, mientras que el torque ni siquiera depende del desplazamiento. Yo hago torques sin mirar desplazamiento. Y esa distancia, estos metros ya no son de qué tanto se movió, es de la distancia entre el punto de aplicación y el eje de rotación. Es decir, que para el trabajo, podría ser que esta distancia esté cambiando, porque él se está desplazando. Mientras que para el torque la distancia sería fija, si es una rueda o algo por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo tener en un mismo ejercicio unas fuerzas que hagan torque y la misma fuerza podría llegar a ser trabajo. Y no serían ni la misma variación ni la misma cantidad física, tendrían las mismas unidades simplemente. ¿Listo? Una fuerza, por ejemplo, que hace trabajo y que no hace torque. La fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es una fuerza que va a hacer que cuando yo libere este objeto se vaya a desplazar hacia abajo. ¿Sí? La fuerza gravitacional. ¡Pum! Hizo trabajo. ¿Qué trabajo? Negativo. Lo modelamos con el criterio de la energía potencial gravitacional. Entonces decimos que perdió energía potencial gravitacional mg por h. Pero es el trabajo que hizo la fuerza de gravedad. ¿Hizo torque esa fuerza de gravedad? ¿En qué punto del objeto actúa la fuerza gravitacional? En el centro de masa. Que es el mismo centro gravitacional. Entonces, ¿la fuerza gravitacional puede hacer torque alguna vez en la vida? No. Y sí. No, y sí. Depende. A un objeto suelto libre en el espacio, no. Un objeto en caída libre, jamás. ¿Vale? Pero si yo llego y cojo este objeto y le pongo una bisagra acá, entonces la fuerza gravitacional se aplica en el centro de masa. Pero hay un centro de rotación que ya no es el centro de masa. Está corrido una distancia L medios, la longitud del objeto. Entonces, ¿qué va a pasar con esa fuerza gravitacional? Induce rotaciones. Es decir, cuando yo lo libere, el objeto rota. ¿Listo? Entonces, ¿de qué tiene que ver esos dos conceptos? No, nada que ver. Esto. Metro por newton. No más. Bueno, tercero. Si un cuerpo gira, ¿se puede afirmar que existe un torque neto actuando sobre él?
Profe, yo digo que sí, pero ese torque neto tiene que ser diferente de cero, porque si no el cuerpo no gira, ¿no? Ah, más bien miremos aquí este pedazo. De pronto es un poquito adelantado. Pero el torque es igual a cero. ¿Qué es cero entonces? La aceleración. ¿Un Correcto. objeto en movimiento circular puede girar sin aceleración angular? No, no puede. ¿Cómo que no? Pilas, Carlos. Esto sí, por ejemplo, en el espacio o algo así. Ajá, entonces nosotros tenemos movimientos aquí en la Tierra que no tienen aceleración. Pero entonces, ¿cómo se mueven? ¿Cuál es su velocidad? Profe, pero entonces sale disparado, ¿no? Constante. Ojo. Órale, bolas. Nosotros podemos llegar a tener movimientos rectilíneos con velocidad constante si la si la aceleración lineal es igual a cero. Podemos tener movimiento circular uniforme si la aceleración angular es igual a cero. ¿Listo? Eso lo vimos nosotros. Espera un tantico. Es que eso fue hace bastante tiempo. Ok, eso lo vimos nosotros hace años. De los años. De los años. Ahí todavía está usando la letra grande. Movimiento circular uniforme cuando tenemos aceleración igual a aceleración constante. Y circular uniforme, perdón, cuando tenemos aceleración igual a cero. ¿Listo? Y circular uniformemente acelerado cuando la aceleración es igual a una constante. Cuando tenemos la aceleración igual a cero, mira lo que pasa con la velocidad. Es constante. Es constante. Y podemos hablar entonces de un movimiento periódico. O sea, si tenemos una rotación de un cuerpo donde el torque es igual a cero, es posible que si él ya se encontraba con una velocidad inicial, pues él simplemente siga con esa velocidad inicial. Y es la velocidad que tiene. Entonces tenemos un movimiento periódico. Por ejemplo, en el espacio, llegamos y cogemos un disco y lo rotamos, ¿sí? Le aplicamos un impulso porque le estamos haciendo una fuerza. Estamos haciendo un torque, pero por un pequeño instante de tiempo. O sea, y lo dejamos quieto. Ya le pusimos el torque, ya tiene su velocidad angular y él va a seguir así, rotando toda la vida. Toda la vida. Nuestra Tierra está rotando. Y ese momento angular se lo pusieron hace miles de millones de años. Esos torques que había ya pasaron. Y simplemente nuestra Tierra va a seguir rotando con respecto a su eje por mucho más tiempo. ¿Ok? Piénselo de esa manera. Nuestra Tierra tiene su centro de masa del centro geométrico más o menos. Todas las fuerzas gravitacionales están actuando a ese centro de masa, al Sol, al Júpiter, a la Luna, cualquier planeta. No tenemos objetos aquí que tengan alargados. No tenemos un mundo plano o algo así. Entonces, ¿por qué la Tierra gira? ¿Por qué sigue rotando? Bueno, pues porque ya tiene su momento su momento angular, tiene su velocidad angular, entonces él sigue rotando. Así de sencillo. Y va a seguir rotando hasta que algo se lo impida, hasta que algo lo detenga. Hasta que aquí, en estas ecuaciones, pase algo diferente. Y se pueda llegar a cambiar. Es decir, uno de ustedes decía por acá. Entre estas dos ecuaciones, las de arriba, había una relación muy especial que era que la fuerza es igual a la derivada del momento lineal con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces hablábamos de que qué fuerzas pueden llegar a cambiar ese momento. Pues las fuerzas externas. ¿Listo? Y si las fuerzas externas cambian el momento, ¿qué momento cambian? El momento total. Bueno, pues resulta que estas dos ecuaciones tienen exactamente la misma relación. La sumatoria de todos los torques pueden llegar a cambiar el momento angular de una partícula. ¿Cuáles torques? Los torques que no sean internos a un sistema.
y pueden llegar a cambiar el momento angular total. Las mismas ecuaciones que nosotros ya vimos en los 3 otros cortes son las ecuaciones que vamos a ver en este corte, pero con otras letras. Los conceptos son muy similares, por no decir iguales. Solo que le vamos a meter la palabrita angular, rotacional y de pronto la inercia, rescatar ese concepto de la masa como la inercia de nuevo. Ya. ¿Listo? Entonces, mientras en la Tierra ningún objeto lo choque como un asteroide, por ejemplo, de lado, no va a cambiar su momento. Su momento va a ser igual, entonces va a tener la misma velocidad angular. Pero si la choca un asteroide de lado, va a cambiar su torque y entonces va a cambiar su momento. O la puede chocar el asteroide de frente, pero entonces cambiaría la distribución de la masa. Por lo tanto, cambia este otro concepto, la inercia rotacional. Esta es la masa. Esto es cómo está distribuida la masa en el espacio. Si cambiamos cómo está distribuida esa masa en el espacio, es posible que también pues cambiemos esto. Les pongo un ejemplito. Yo tengo un disco rotando, ¿sí? Lo pongo en un tocadiscos, por ejemplo. Un disco y lo pongo a rotar. Y él va a rotar a una cierta velocidad angular. Va a permanecer en esa velocidad. Si yo le coloco encima otro disco, va a disminuir. Porque le estoy sumando acá masa. ¿De acuerdo? Y eso pues hace que esta velocidad pues cambie, disminuye. ¿Por qué? Porque este momento angular se va a conservar. Aquí vamos a hablar también de la conservación de este momento angular. De cómo el momento angular final era igual al inicial, así como el momento lineal final era igual al inicial. Entonces quiere decir que la distribución por la velocidad iniciales son iguales a la distribución por la velocidad finales. Y ahí podemos empezar a jugar con esas ecuaciones. ¿Listo? Si yo disminuyo la velocidad de un lado, en el otro tiene que cambiar algo. Tiene que haber sumado más masa o cambiar su distribución o algo por el estilo. Pero algo pasó. Bueno. A ver si les quedó claro, muchachos, lo que vimos ahorita. Háganlo ustedes, hacen sí. Lo único es que tengan cuidado. Aquí veo algo malo. Ya. ¿Listo? Le puedo colocar, si quieren, los ejes, los vectores. Este sería mi primer vector. Este sería mi R1. ¿Ok? Y pues el R2 iría hacia allá. Otra cosa con la que tienen que tener cuidado, el ángulo entre los dos vectores. No es este el ángulo entre los dos vectores, ¿cierto? Es este el ángulo entre los dos vectores. Entre R y F. Pero ahí lo más sencillo sería simplemente proyectar, ojo, usar el concepto que hemos visto. En donde la fuerza es más eficiente para abrir o cerrar algo, para poner torque en algún objeto, cuando es perpendicular a la posición, ¿no? Entonces yo les recomiendo que lo que hagan para este ejercicio es una pequeña proyección. Suma de vectores. F1 en X está en la misma dirección de R1, no hace nada. F1 en Y es perpendicular a R1. Esa sí hace torque. Entonces simplemente ya tienen el ángulo acá, proyecten con el lado opuesto. Y ya, eso es todo. ¿Listo? La proyección con el lado opuesto ahí me daría con seno también. Ah, sí, con seno. Pero no me queda el negativo, ¿no? Porque aquí tenemos un torque de hecho positivo que hace rotaciones. Bueno, nosotros la semana pasada adelantamos 1 hora, entonces yo creo que la clase la podemos dejar hasta acá.
pero le voy a pedir que no se desconecte. Si quieren yo la cierro cuando ya vaya a terminar, cuando falten por ahí 15 minutos. ¿Les parece? Eso se puede. Mentiras. Llevo aparte como que unos 20 minutos hablando solo. Entonces miren los videos y prepárense para las de mañana y pasado. Vale, Bueno. profe, gracias. Chao, que Vale, estén bien. profe, gracias. Bueno, profe, gracias.